Buenos días a todos. Mi nombre es David Zamora, soy estudiante del doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional y en el marco del programa de formación doctoral de la Universidad de Bonn y el Instituto de Estudios Ambientales del Guadaluparte se desarrolló esta pequeña investigación, ¿sí?, la cual se titula Cultivos de uso ilícito, una pequeña porción de la deforestación, pero un agente dinamizador de la degradación de las coberturas naturales. La investigación se desarrolló en el marco con dos estudiantes más de doctorado, Carolina Tobón del doctorado en Geografía y Mauricio Ángel del doctorado en Salud Pública. Pues bien, este es un mapa desarrollado desarrollado para la revista Nature en el 2000, donde se muestran los hotspots o puntos de alta biodiversidad a escala global y actualizado en el año 2014 para otros puntos en color morado, y vemos algunos puntos donde se han generado conflictos en torno a los recursos, bien sean renovables o no renovables, como la minería, el agua, el petróleo, o áreas o también derechos sobre la pesca, y las formas de conflicto que se han dado a lo largo de estos diferentes conflictos, tanto amenazas, uso de la violencia o a través de la coerción de las armas o el diálogo en otras etapas. Entonces vemos también, por ejemplo, en el caso de Alemania, 1942, cuando pues, Hitler quería invadir el Cáucaso para apoderarse del petróleo de Rusia cerca de Stalingrado, y pues otros como la guerra del fútbol en Honduras, El Salvador, derechos de propiedad sobre las reservas forestales. Y bien, pues en 2009 Hanson y otros determinaron que del 1950 al 2000, 11 de las 34 zonas de alta biodiversidad espacialmente vulnerables alrededor del mundo estuvieron exentas de conflictos armados, es decir, 23 restantes tuvieron algún tipo de conflicto. Bien, entonces el contenido pues, de la presentación de esta pequeña introducción va a estar en el marco del acuerdo de paz, una breve explicación de cómo fue el acuerdo, algunos de los puntos sobre los que se basa la investigación, el punto 1 y el 4 del acuerdo, la implementación y cómo se ha desarrollado en las diferentes áreas del país, los cultivos de uso ilícito y forestación, principalmente en el caso de estudio, que es el Parque Nacional Tinigua, una pequeña descripción del caso de estudio a nivel biogeográfico y social, y los efectos del acuerdo de paz, tanto en cambio de coberturas naturales y cómo esto ha afectado la salud y de tanto humana como los ecosistemas. Entonces el acuerdo de paz desarrollado empezó en el año 2012 en la ciudad de Oslo, Noruega, pero no solamente tuvo cabida en esa ciudad, sino también en La Habana, Cuba. Duró 4 años y en el 2016 fue firmado en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos y de las FARC por parte de Rodrigo Londoño. Entonces, 5 fueron los puntos del acuerdo de paz y nosotros nos enfocamos en 2 de ellos, el punto 1 y 4. El punto 1, entonces, la reforma rural integral y los aspectos que tienen que ver con las garantías para el acceso a la tierra para los campesinos, programas de desarrollo con enfoque territorial y planes nacionales para la reforma rural integral. Por otra parte, la solución de problemas de drogas ilícitas tiene 3 elementos, del cual nosotros nos enfocamos en el primero, la sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Dónde estamos en este momento en la consolidación de la paz? Entonces, en la parte derecha para ustedes encontrarán un diagrama del ciclo del conflicto que Naciones Unidas tienen un libro que es de Land and Conflict, y pues en este momento nos encontramos ya en la parte de postconflicto, ¿sí? Y volviendo a los otros 2 puntos que estamos enfocados en la investigación, la política de desarrollo agrario integral y la solución del problema de las drogas ilícitas, se ha determinado que tiene una sinergia alta, una dependencia para poder tener el éxito de la implementación de estos 2 puntos, ¿sí? Es decir, que la sustitución de cultivos de uso ilícito como un aspecto esencial para la política agraria. En cuanto a la implementación del acuerdo, entonces pues hicimos un barrido de varios estudios e informes que se han desarrollado desde el 2016 hasta el año pasado, 2018, y nos basamos en 2 principalmente, el informe de Fundación Paz y Reconciliación y la iniciativa Unión por la Paz, donde se determinó que la FARC tenía presencia del 2012 hacia atrás, fueron pues invadidos o retomaron cierto poder otros grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las FARC o
nuevos grupos que llegaron a esas zonas para tomar poder de esas áreas. Por otra parte, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos determinaron el cumplimiento de los 578 compromisos del acuerdo, de los cuales se evidenció que menos de un cuarto de los compromisos han sido completamente desarrollados, el 34% tiene un avance mínimo, y con respecto a los puntos específicos que tratamos, el de reforma agraria, el de drogas ilícitas, en los recuadros que se observa que solamente el 3% en el primero hay un avance completo, y hay un avance del 2% completo para el de drogas ilícitas. Un avance muy pequeño o mínimo en el 52% en el caso de reforma integral y 48% en el caso de drogas ilícitas. Existe un porcentaje que no se sabe qué ha pasado, o sea que no ha empezado ni siquiera a ser implementado el acuerdo. ¿Y qué se ve hasta esa falta de implementación de esos puntos del acuerdo? Entonces, ya lo hemos visto a lo largo de la conferencia, una institucionalidad débil de los territorios, abandono histórico del gobierno, en las zonas de conflicto, fortalecimiento de las disidencias de las FARC, control de las rutas de narcotráfico, no solamente apoderarse del suelo para cultivar, sino también apoderarse del suelo para poder traficar pues, toda la hoja de coca y también la derivación en cocaína, negligencia en atender la ley de tierras, y bajo presupuesto o no se da la dinámica que se requiere para el presupuesto en reformas estructurales y también pues, nuevos procesos de colonización. Frente a los cultivos ilícitos y deforestación, centrarnos principalmente en los parques nacionales o áreas de conservación, se observan un reporte pues, de los productos que genera CIMSI en 2018, cuáles son los parques que han sido más afectados. Nosotros principalmente nos concentramos en la zona de la MEN, es decir, el área de manejo especial de la Macarena, donde pues, el Parque Tinigua, acá su estudio, ha presentado un incremento en áreas de cultivo de hoja de coca de 0 en 2011 a 328 hectáreas en 2017. Con respecto a la deforestación, vemos pues, algunas noticias que han salido en la prensa nacional y pues, también, no lo colocamos acá, también en la prensa internacional como en Times o otras revistas, donde se observa pues, la gradación que está sufriendo el Parque Tinigua. A mano derecha ustedes podrán observar un mapa del producto Hazen, desarrollado por la Universidad de Maryland, el cual tiene en cuenta pues, imágenes Landsat del satélite de la misión 7 y la misión 8 y determina cuándo la pérdida de bosque para árboles superiores a 5 metros. En el caso de estudio, pues esta es como tal la configuración de la MEN, ¿sí? El área de manejo especial de la Macarena, ¿sí? Y en la parte derecha, pues una parte geográfica de los ríos que componen principalmente este parque nacional y sobre los ríos principales donde se concentran las principales actividades extractivistas ilegales que se desarrollan en el parque. Por otra parte, pues aquí vemos tiene dos principales coberturas este parque, bosque inundable y selva húmeda, y vemos del 2002 al 2012 cómo han sido los cambios, o sea, se mantiene natural o es intervenida el área, y a medida que avanzamos en el tiempo, se observa una mayor intervención en ambas coberturas. En la parte derecha se observan un mapa desarrollado en el BIO 2015, producto del Instituto Humboldt, donde se puede evidenciar los cambios o donde se mantiene o aumenta la biodiversidad de especies en todo el área geográfica. Para este mapa se utilizaron datos abiertos, pues no se tienen en cada píxel información. Con respecto a la parte política, pues el Parque Nacional Tinigua está conformado por La Uribe, Mesetas y Macarena. Allí vemos algunos elementos geográficos como la extensión, la cantidad de habitantes y dónde se concentran estos habitantes a nivel urbano y rural, y un valor de índice de pobreza multidimensional global, donde pues el caso más extremo o con peores condiciones lo presenta en Uribe con 93.8%, y la mejor condición la presenta el municipio de La Macarena. Por otra parte, podemos observar pues, el mapa, las reservas campesinas que colindan con los parques, principalmente en la parte inferior. Tenemos allí, se me olvidó, los parques que aparecen principalmente acá, en color morado, azul, que colindan con la parte inferior de los parques y que están, pues, reservas campesinas que están en la zona de amortiguación del parque.
Dentro del parque se ha evidenciado que 333 familias que viven en las veredas, 23 veredas del Parque Nacional Tinigua, no tienen derechos de propiedad. Es decir, son ellos los que están en este momento pues, aprovechando o explotando el recurso natural dentro del parque. ¿Cómo han sido los efectos del acuerdo de paz? Entonces aquí pues colocamos diferentes, desagregamos las imágenes del producto Hassen de la Universidad de Maryland, donde pues en 2003 cuando empezó el mandato del expresidente Uribe, ¿sí? En 2010 cuando empieza el mandato de Juan Manuel Santos y pues alrededor del gobierno, ¿sí? Y el acuerdo de paz, comparando pues cómo incrementa en cada uno de esos periodos la deforestación. Es decir, cada porcentaje que aparece en nuestros mapas representa la nueva deforestación, ¿sí? Como vemos en el año 2018, entre 2016 y 2018, se incrementó alrededor de 7 veces la cantidad de deforestación. Por otra parte, en los cambios alrededor del parque, se observa que a pesar que existe una zona de reserva campesina, pues no hay unos límites en los cuales se puede generar un uso agrario y qué tanto se puede forestar. Nuevamente, pues creo que ya han presentado bastante esta gráfica, pero digamos específicamente para el AMEN, se observa que el Parque Macarena es el que marca la parada en cuanto a los cultivos ilícitos y para un englobe total de lo que está ocurriendo en los parques nacionales. En gris pues, se observa el comportamiento de los cultivos de coca al interior de los parques, ¿sí? Y en color ocre se observa el comportamiento en las zonas de amortiguación de los parques del cultivo de coca. Como vemos, se aproxima mucho ambos valores en el total nacional de las áreas de conservación. ¿Y cómo es la dinámica? Pues creo que la han venido explicando en los panelistas anteriores, pues un colono o un grupo o un campesino empieza a cultivar, genera unas ganancias y piensa en dónde invertirlo, pero realmente no sabe dónde hacerlo, ¿sí? Entonces dice, bueno, lo puedo invertir en diferentes tipos de actividades extractivistas ilegales. Perdón. Entonces, hay principalmente 4 formas: la explotación maderera, la ganadería extensiva e intensiva, la paralización o simplemente la toma de un área para engorde. Es decir, que después se revende a otras personas o colonos. De esto, pues, de justicia ha trabajado fuertemente en ese tema, sobre todo último de engorde. Frente a esto, pues el gobierno ha hecho diferentes alternativas, como la erradicación con glifosato, la cual ha traído pues, efectos negativos sobre el ambiente, como la contaminación de fuentes hídricas superficiales y agua subterránea, la fragmentación y faunación de los ecosistemas y problemas sobre la salud humana. Sin embargo, pues esto muchas veces no frena el proceso de seguir colonizando y seguir cultivando. Entonces, de una forma coercitiva, sino voluntaria, los campesinos o colonos toman la decisión de iniciar nuevamente el proceso y correr nuevamente la frontera de cultivo de coca. Pues acá vemos un comportamiento en 2017 y 2018 de el cultivo de coca, ¿sí? Que para este último reporte del CIMSI marcó una reducción casi a la mitad de 155 hectáreas, pero en el tema de forestación se incrementó sustancialmente, esto es decir, esos 12.000 hectáreas nuevas en 2018. ¿Sí? Si acumulamos el total en el área deforestada en Tinigua, puede aproximarse alrededor de 20.000 hectáreas. ¿Y cuál es la amenaza sobre la salud del ecosistema y la salud humana? Entonces, la pérdida de biodiversidad, gases de efecto invernadero producidos por las quemas y talas en los bosques del parque, pérdida de plantas medicinales, pérdida de soberanía alimentaria, contaminación del agua, un poco de minería, pero no es lo más importante, la ganadería, todos estos procesos de escorrentía superficial que lo que hacen es nitrificar los lagos y ríos, agroindustria. Ahora los campesinos pues cuidan mucho más sus cultivos de coca, entonces aplicación de elementos altamente nitrogenados y la fragmentación del paisaje y los corredores ecológicos. Nuevamente acá vemos el producto Hassen, ¿sí? Los diferentes colores pues representan cuándo ha surgido del 2000 al 2018 la deforestación, y en la parte, acá vemos un mapa que es un corredor ecológico que plantearon los investigadores de Humboldt para el jaguar. Entonces podríamos decir que se está realmente acorralando el jaguar y no se va a permitir que llegue a los Andes. Entonces
esta fragmentación se está dando fuertemente entre lo que es Amazonía, Orinoquía y el Andes. Entonces, convirtiendo a nuestros parques nacionales en pequeñas islas biogeográficas. La destrucción a nivel ya de la salud humana, desnutrición, problemas reemergentes, cosas que estaban controlados en las veredas o en los municipios dentro del parque, incremento de enfermedades endémicas, principalmente asociadas a la presencia de este tipo de vectores como zancudos, y pues se presentan muchos más incrementos en los 3 últimos años de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, malaria y fiebre amarilla. Estas 2 últimas han reportado la mayor cantidad de víctimas y la mayor cantidad de muertes a través del Instituto de Salud de Colombia. Esto hace que Mesetas, Uribe y Macarena sean clasificados como riesgo 1A, es decir, que son prioridad nacional para la vacunación. En cuanto a las conclusiones, no existe una relación directa de los cultivos de coca y la deforestación estadísticamente hablando, ¿sí? Las ganancias de los cultivos son derivadas para procesos que siguen exacerbando la pérdida de ecosistemas a través de la ganadería, la predización o simplemente el engorde de predios en el parque. Algo muy importante y pues que en el artículo está explicado es la presencia de las FARC generaba un beneficio para el parque. Es decir, que pues, ellos tenían ciertos manuales y ciertas actividades coercitivas violentas y no violentas, ¿sí? Para controlar aquellas actividades que afectaban pues, la biodiversidad y el sistema. Las áreas de amortiguación, entonces se están concentrando mucho más los cultivos y las actividades ilícitas, entonces mayor fracturación del ecosistema y la defaunación. La deforestación ha incrementado la tasa de personas con enfermedades endémicas y otro pues, punto pues, que no toqué en la presentación pero que está en el artículo es que como consecuencia de las disputas por el territorio y por el poder local han incrementado la tasa de homicidios dentro del Parque Tinigua y las veredas que allí se localizan, así como los municipios. Y pues una conclusión final, que el punto 1 y 4 sienta las bases para que se hagan efectivamente alianzas entre las comunidades de habitantes de las áreas protegidas y la institucional del gobierno central. Una coproducción que es, yo pienso, lo necesario para generar alternativas de solución y que se pueda cumplir el acuerdo de paz. Pero sin embargo, pues no hay voluntad política. Muchas gracias. Bueno, mientras se va ubicando la presentación, yo les cuento que vengo de la Universidad de AFIT. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver parte de mi investigación en CEPODRA el año pasado. Esta es una continuación de ese ejercicio. Aquí básicamente yo trato de ver qué relación hay entre la productividad agropecuaria de las unidades de producción agropecuarias colombianas y la decisión de sembrar cultivos ilícitos. Entonces vamos a empezar primero hablando de en general las unidades de producción agropecuaria en Colombia. Entonces aquí ustedes están viendo tenencia y distribución de la tierra. Las barras azules claras les muestran tenencia de la tierra. Entonces, básicamente yo quiero que se enfoquen en las unidades pequeñas, las que son menores a 5 hectáreas, y lo que estoy mostrándoles es que el 70% de las unidades de producción agropecuaria en Colombia son pequeñas. Es decir, pues casi todas son pequeñas. Y estas, bueno, no vamos a discutir temas de distribución, pero solamente poseen el 2% de toda la tierra. Estos son datos del 2014, son los datos más recientes de nuestro Censo Nacional Agropecuario. Entonces, partimos de Colombia tiene un montón de unidades pequeñas. ¿Qué hacen estas unidades pequeñas? Entonces, aquí les estoy mostrando infraestructura que tienen estas unidades pequeñas. Entonces, las tengo para todas las unidades, enfoquémonos en la primera fila, y la primera fila nos muestra que el 81% de estas unidades, que son el 70% de las unidades en Colombia, no tienen ni maquinaria ni construcciones, o sea, no tienen inversiones en capital, el 81% de ellas. Adicionalmente, ¿qué les pasa a estas unidades? El 50% de ellas no usa ninguna técnica moderna para controlar ni plagas ni pestes. El 50%, o sea, la mitad no usa nada moderno. Y de estas, el 1% continúa practicando ritos y rezos para controlar, para fertilizar y controlar algún tipo de plaga.
Entonces, esto deja ver un poco la situación de nuestro campo, en el cual puede haber mucho desarrollo tecnológico, pero la mitad de nuestras unidades pequeñas no lo están implementando. Luego, veamos cómo es la gestión productiva al interior de estas unidades. El 10% solicita crédito. De ese 10% de unidades que solicitan crédito, casi todas son aceptadas y reciben crédito, 89%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estas unidades no están solicitando crédito? Bueno, esa pregunta no la voy a responder aquí, pero esto es lo que nos muestra el censo. Asistencia técnica, solamente el 15% de las unidades está recibiendo, estas unidades pequeñas está recibiendo asistencia técnica y solamente el 13% pertenece a algún tipo de asociación. Por último, wow. Oh, creo que me faltó, sí, las características del jefe del hogar. Entonces tenemos un jefe del hogar bastante mayor, en promedio con 51 años de edad, bastante mayor porque el campo colombiano está sufriendo un proceso de envejecimiento. Los años de educación son bajos, son 4 años de educación en promedio, casi todos los jefes del hogar son hombres y solamente el 18% están afiliados a salud. Entonces, ¿por qué esta situación es problemática? Esta situación es problemática y me voy a enfocar, ustedes pueden pensar en un universo de problemas, me voy a enfocar en 3 grandes problemas. El número 1, porque la producción a pequeña escala incrementa los costos de transacción en todo sentido, excepto en el manejo del trabajo dentro del hogar. De resto, incrementa todos los costos de transacción tanto para insumos como para productos. Segundo, las cantidades producidas no satisfacen el nivel de demanda que tienen las grandes superficies ni los estándares de calidad normalmente. Tercero, esta pequeña escala, sumada a la asimetría de información, hace que el poder de negociación de estos pequeños productores que estamos hablando, son el 70% de nuestras unidades, sea extremadamente bajo. Entonces, no pueden negociar precios ni para adquirir insumos ni para vender sus productos. Y adicionalmente, acceder a nueva tecnología es prácticamente imposible, porque si estamos hablando de unidades, y en mi muestra tengo unidades que tienen media hectárea, poder pensar en implementar tecnología como un tractor o algo por el estilo es inalcanzable, ¿ya? Entonces, la cuestión es, este es el panorama para las unidades pequeñas en Colombia en general. Pues resulta que los cultivos ilícitos son sembrados en un 60% por unidades pequeñas. Entonces, este panorama que sufren todas las unidades pequeñas en Colombia es el panorama al que se enfrentan los sembradores de cultivos ilícitos. Entonces, por un momento, pensemos, son personas que están en una situación de desventaja en 3 grandes aspectos, debido a que no tienen poder de mercado, tienen problemas de asimetría de información, tienen costos de transacción altos. Por un momento pensemos cómo esta situación que genera una baja productividad puede estar asociada a la toma de decisión de que yo termino sembrando coca, no porque tengo una inclinación criminal o algo por el estilo, sino porque es que mi unidad desde el principio no tiene las cantidades, las cualidades necesarias para producir, para satisfacer un mercado. Entonces, ¿cuál es el diseño de esta investigación? Son 440 observaciones, es una encuesta aleatoria que viene generada por Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el Delito. Generó esta encuesta para 2 áreas de Colombia, para el sur de Bolívar y el nororiente. Fueron seleccionadas aleatoriamente con base en las mismas grillas de las cuales han hablado Hernando y habló Santiago, María Alejandra también, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Aleatoriamente se seleccionaron 440, 220 de ellas con coca y 220 de ellas sin coca. La principal variable dependiente en la segunda, este análisis tiene 2 pasos, quizás el primer paso, que es un paso intermedio, es el más interesante. La variable dependiente del segundo paso es la probabilidad de sembrar coca y mi principal variable independiente es la productividad. Controlo por características en 3 diferentes niveles, características del jefe del hogar en el que convive el jefe del hogar y la unidad productora. Entonces, este mapa está terrible, pero las 2 zonas sombreadas son las 2 subregiones, cubren 9 departamentos. La encuesta no es representativa al nivel de municipio ni de departamento, sino a nivel de subregión. Entonces, las conclusiones que yo puedo llegar aquí es unidades productoras a nivel de subregión. Bueno, entonces el primer paso les voy a mostrar, esta es una versión ultra resumida de lo que son las estadísticas descriptivas a nivel de producción. Entonces,
¿qué encuentro? La producción para poderla estandarizar, como estas unidades no producen todas mora, por decir algo, yo no puedo comparar kilogramos de mora con kilogramos de plátano, yuca, o algunas siembran dentro de ellas yuca, plátano y 20.000 cosas más. Entonces, la forma de estandarizarla fue el total de la producción medido en pesos. Aquí están los pesos constantes del año 2008, pero es una cross-section, es un corte transversal. Se pueden traer a pesos de hoy. Entonces, de esa forma se mide la producción. Tengo tierra, que se mide por la cantidad, el tamaño de la unidad, medida en hectáreas, el capital, que es la cantidad de inversiones en maquinaria y construcciones, el número de trabajadores que hay en unidad, los materiales también medidas en pesos, y por último la productividad, que ya enseguida les voy a contar cómo mido la productividad. Entonces, ¿qué quiero que vean aquí? Básicamente que ellas no son muy diferentes en términos de tamaño, no son muy diferentes en términos de capital, en qué son muy distintas, en cuánto producen. Entonces, una cocalera produce más o menos 2.7 veces lo que produce en pesos una no cocalera, y son otra vez muy distintas en cuántos materiales emplean. Eso incluye todo lo que hagan agropecuario dentro de la unidad. Sí, la coca también, sí, la coca también. Y es en un año. Entonces, también se puede ver que si ganan más, pero tampoco es que ganen pues 9 millones en un año, no es tanto. Listo. Pero miren, se gastan de materiales un poco más de 3 veces en comparación a las otras unidades. Entonces, ¿cómo hallo esta? Tengan en cuenta que aquí se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene, ¿no? Entonces, yo tengo un corte transversal únicamente. Entonces, lo que hago yo es reconstruir una función de producción tradicional que está compuesta por tierra, capital y trabajo, pero está condicionada en que las unidades pueden tener coca o no, y tengo un par de interacciones con los principales factores de producción, que son el trabajo y los materiales. ¿Listo? Entonces, veamos los resultados de esta primera parte. ¿Para qué hago yo para qué calculo yo esta función de producción? Porque en teoría el residuo de esta función de producción es una proxy de la productividad, porque es aquello que no está explicado ni por la tierra, ni por el capital, ni por el trabajo, entonces es la productividad. Es una buena proxy. Entonces, lo que yo encuentro es que son intensivas en el uso de trabajo, ¿verdad? El capital no es significativo, la tierra definitivamente sí, tener coca hace la diferencia, y tener coca disminuye un poco los efectos del trabajo y los materiales. A partir de esta estimación de la función de producción, yo estimo el residuo, y el residuo es lo que llevo a un modelo Logic para medir la productividad como una proxy de la productividad. Entonces, tengo un modelo Logic de decisión de sembrar o no sembrar coca, explicado por las características del jefe del hogar y de la unidad productora, en la cual incluyo la productividad. Controlo por efectos fijos de municipio, tengo 440 observaciones. Entonces, estos son con este montón de variables que están con base en una parte de mi investigación que ustedes vieron el año pasado. Entonces, lo que yo dije fue, vamos a ver si estos resultados se mantienen. Entonces, metí todas las variables que había yo analizado antes. Vamos a ver si estos resultados se mantienen, los de la investigación anterior, y qué pasa con la productividad. Entonces, enfoquémonos en partes claves. La pobreza extrema, que el jefe del hogar esté en pobreza extrema, se mantiene el resultado, sigue siendo determinante, tiene una mayor, incrementa la probabilidad de sembrar cultivos ilícitos. Que tengo en la primera columna los resultados de un modelo lineal de probabilidad, y en la segunda los efectos marginales con base en los coeficientes del Logic. Estos ya son los efectos marginales. ¿Qué encuentro? Generar ingresos. ¿Qué hay? Adicionalmente, dentro de la encuesta yo tengo si las unidades productoras, miembros del hogar, se fueron a trabajar por fuera de la unidad productora. Entonces, yo encuentro que aquellas unidades productoras que miembros de su hogar se fueron a trabajar por fuera, actividades por fuera, o sea, no hacen parte de la producción, generaron ingresos por fuera, disminuye la probabilidad de que yo termine sembrando coca, y
la clave, se mantienen un montón de resultados de mi investigación anterior, en los cuales definitivamente el acceso a crédito es vital. Perder cultivos también es un problema, aumenta la probabilidad, y sobre todo esta me gusta mucho y se mantiene, que es que yo tenga un contrato de pago en efectivo previo a la cosecha. Hace que la probabilidad de que yo termine sembrando coca disminuya, y inclusive se relaciona un poco con los precios mínimos, porque básicamente yo estoy reduciendo incertidumbre. O sea, el problema entre sembrar coca o no es la incertidumbre que hay alrededor de la coca me la van a comprar, los tomates no sé. ¿Listo? Entonces, aquí este es mi primer ensayo. Tengo que trabajar en mejorar especificación, y mi primer ensayo me muestra que hay un resultado incipiente negativo entre niveles de productividad y la decisión de sembrar o no coca. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva y por qué es innovador? Primero, nadie ha reproducido una función de producción de un cocalero antes en la historia colombiana o en la historia en general de los cultivos ilícitos. Esto es innovador. Y segundo, porque básicamente no hay datos, entonces, bueno, esto es lo que hay. Y segundo, con base en esa productividad, lo que yo encuentro es que si nosotros enfocáramos las estrategias de manera complementaria con las tradicionales en aumentos de productividad en el campo, podríamos estar controlando cultivos ilícitos, expansión de cultivos ilícitos también. Básicamente, ¿por qué? Porque ya sabemos que nuestras unidades tienen, en general, todas las unidades tienen problemas de productividad. Y estos problemas de baja escala se combaten ya. Hay mucha información en la literatura a través de acceso a crédito, asociatividad es una de las variables claves para combatir los problemas de las pequeñas unidades en general, y nuestros sembradores de cultivos ilícitos no son la excepción, son pequeñas unidades que se están enfrentando a esta problemática. Entonces, básicamente, incrementar la productividad en sí mismo es una estrategia que podría ayudar, complementar las estrategias tradicionales para controlar cultivos ilícitos. Por último, uno de mis pasos a seguir es tratar de ampliar la muestra para ver si estos resultados se mantienen en diferentes subregiones del país. Gracias. Debe ser la que está, número 3, ¿no? Creo que estaban numeradas de acuerdo al orden. Pues no es la de David, o sea que es Baki. Julián. Sí, ahí estás, Andrés. Ajá. Gracias. Dale. Buenos días a todos. Inicialmente, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy halagados, muy contentos de estar con ustedes, escuchar tantas aproximaciones tan importantes y tan interesantes que se hacen de diferentes niveles. Yo espero no desilusionarlos con esta presentación, porque no les voy a hablar de coca, ni de drogas, ni de tráfico de drogas, sino que es una aproximación, digamos, un poco social, un poco desde el punto de vista de las voluntades de cierto tipo de comunidad especial al momento de tomar decisiones o no respecto a estrategias de sostenibilidad. Digamos, rápidamente voy a tratar de comentar esto. Esto es un artículo, no sé si es trampa o no. Ay, caramba, ¿qué dice? No sé si es trampa o no, pero ya está publicado. Ya hace pues un año, más de un año estaba publicado este artículo, entonces voy a presentar qué fue lo que hicimos en ese momento. Bueno, pues somos varios coautores. Aquí está mi nombre porque estoy yo aquí solo, entonces sigamos. Es cierto. Pero están los reconocimientos. En fin, ¿cuál es el fundamento o la base fundamental por la cual sustenta la necesidad de esta investigación? Varias cosas. Inicialmente, una investigación que también tuve la oportunidad de publicar en 2018, donde hacía la identificación de cuáles son los impactos ambientales en escenarios de posconflicto, haciendo pues un análisis comparativo con otros países, pero de allí salió un elemento que me llamó mucho la atención, y me llamó a hacer una investigación un poco más allá, y es que dentro de los impulsores de cambio para las transformaciones ambientales en estos escenarios se resaltaba uno fundamental, que era el papel de las comunidades desplazadas. ¿Sí? Entonces, revisando la literatura o revisando, digamos, lo que se ha escrito alrededor de este tipo de análisis,
Estamos identificando que las dinámicas de desplazamiento son un impulsor sustentado por varios autores, pero también el desarrollo de estrategias de supervivencia, una vez las comunidades víctimas regresan o retornan o van a nuevos escenarios para, digamos, su consolidación en estos espacios, también genera impactos y genera degradación ambiental. Entonces la inquietud un poco o lo que me llama la atención es, o lo que quise hacer o lo que quisimos hacer con esta investigación era reivindicar un poco el papel de la comunidad víctima y traerla como un impulsor de cambio, pero positivo, por decirlo de alguna manera, para no revictimizar en cierta medida el hecho de que un desplazado por sus condiciones estructurales, económicas, políticas, sociales, de seguridad, etcétera, genere nuevas estrategias que afectan las condiciones ambientales. Entonces, digamos que eso fue lo que sustentó este trabajo. Bueno, y los impactos asociados a las dificultades que afrontan este tipo de poblaciones. ¿Cuál es el fundamento entonces del abordaje que quisimos desarrollar? Algunas cosas básicas o muy sencillas es identificar cuál es el papel de las comunidades víctimas en concreto, no en degradación ambiental, sino en lo contrario, ¿cierto? Verlo como en positivo. Segundo, algo que es un principio de la economía ambiental, casi que de la evaluación contingente, y es identificar preferencias declaradas y no disponibilidad a pagar, obviamente no. Vamos a preguntarle disponibilidad a pagar a una víctima, pero sí, por ejemplo, disponibilidad a participar en un escenario hipotético que ya vamos a ver cuál es. Y finalmente, identificar y analizar cuáles son las motivaciones y preferencias para que las personas participen o no en el escenario hipotético que estamos planteando. Y esto, digamos que es un elemento fundamental que me ha interesado trabajar en los últimos tiempos, y es que las motivaciones de muchos actores no necesariamente son económicas o financieras. Usted puede tomar decisiones proambientales si tiene otro tipo de beneficios o si tiene otro tipo de incentivos que no necesariamente tienen que ser dinero. Contexto de la investigación, se hizo en el norte de Colombia, en un departamento que se llama Atlántico, y dentro del Atlántico, en el sur del Atlántico, que es una zona bien particular por varias cosas, y en particular este municipio que se llama Candelaria. Primero, es un municipio que presenta un alto nivel de población desplazada. El Atlántico es bien particular porque está entre dos departamentos como ese Magdalena y Bolívar, que han sido, digamos, en manera muy significativa impactadas por el conflicto armado en términos de desplazamiento. Sin embargo, el Atlántico ha sido receptor de esas víctimas de desplazamiento. Es decir, del Atlántico no ha sido tanta la migración, sino que ha sido la recepción. Eso es un tema pues, interesante de analizar. Segundo, hay unas condiciones socioeconómicas precarias, obviamente asociadas a la condición de estas poblaciones. Y finalmente, algo que quisimos contrastar y quisimos hipotetizar, por decirlo de alguna manera, es que en 2011, después de las inundaciones que se presentaron en el país, hubo un desbordamiento del canal del dique, y este desbordamiento lo que hizo fue inundar el sur del Atlántico y afectar unas condiciones de suelos que ya de por sí eran complejas. Entonces, el departamento del Atlántico es un departamento seco, con poca precipitación, los suelos no es que sean muy fértiles, que digamos, y llega una inundación del canal del dique y ahí sí acaba con todo. Entonces quisimos presentar este escenario para hacer el siguiente planteamiento. Bueno, ¿qué objetivos nos presentamos? Identificar características socioeconómicas, analizar disponibilidad a participar en un escenario hipotético de agricultura de conservación. ¿Por qué agricultura de conservación? Vamos, porque es una aproximación y un escenario que las personas pueden desarrollar a través de desarrollos agrícolas o agroproductivos que pueden recuperar suelos en ese escenario. Y finalmente, identificar las preferencias asociadas a la participación en el siguiente escenario. Ahora sí llegamos al escenario, ¿cierto? Entonces, eso típico como cuando uno plantea una evaluación contingente, un escenario dicotómico de participación, sí o no, presentando un planteamiento es que si el municipio desarrollara un proyecto que quisiera o que buscara el hecho de recuperar los suelos, pero también darle una oportunidad a usted como individuo para mejorar sus condiciones socioeconómicas, si participaría o no. La pregunta, digamos, la dejamos así. Si la gente decía que no, pues ¿por qué? Muchas veces hay respuestas tipo protesta porque, bueno, en fin, no vamos a discutir sobre eso. Y la respuesta sobre sí, planteando lo siguiente. ¿Cómo? De dos formas importantes. La primera, si la gente está dispuesta a donar mano de obra, es decir, trabajo por días. O la segunda, partiendo de que como las comunidades víctimas en particular han sido comunidades rurales, con conocimientos asociados a las prácticas productivas,
pues si estarían dispuestos a transferir ese conocimiento a los otros y así generar procesos de recuperación de suelos. Digamos que el fundamento fue ese. ¿Y qué beneficios preferiría por participar de una u otra manera? Si económicos, un salario, por ejemplo, o un crédito, o no económicos como asistencia alimentaria, asistencia educativa, etcétera, etcétera. Esto no se ve nada, pero son solamente como las condiciones socioeconómicas, la descripción, objetivo número 1. La mayor cantidad, 88 personas en total, no había dicho esto, 88 personas fue la muestra, de un total de 121 que estaban, pues digamos, pudimos tener acceso a través de la alcaldía y de la Asociación de Desplazados de allí este municipio. Entonces, en particular, jóvenes entre 26 y 35, no, ancianos de 51, ¿cómo era, no? La ocupación, no lo dije yo, no lo dije yo. Interesante que antes de ser desplazados, el 40% trabajaban o desarrollaban labores agrícolas. Digamos que eso nosotros lo entendimos como un potencial importante, porque hoy en día, bueno, hoy en día no, en el contexto cuando hicimos la pregunta ¿qué están desarrollando después? O estaban desempleados o solamente el 8% aplicaban o desarrollaban labores de agricultura. Entonces hay una transición, una transformación en las prácticas laborales y productivas finalmente importante allí. Pues los ingresos son $235 a nivel de familia mes al 2017. No es mucho, la verdad, es más bien poco. Bueno, y el 8%, ¿qué es esto? No, esta pregunta también nos pareció interesante, es si estaría interesado en recibir algún crédito agropecuario para desarrollar actividades de este tipo en este nuevo escenario donde están. Disponibilidad a participar, el 94% dijo que estaba dispuesta, el 6% dijo que no. Porque no creían en el proyecto, porque no les interesaba, porque no consideraban pues, que era importante. Y digamos que una prueba de chi cuadrado sencilla, pues identificamos que hay unas asociaciones significativas entre la edad de los participantes y también si en algún momento habían sido beneficiados por algún programa del gobierno. Esto, digamos, presentó algún tipo de asociación para que dijeran que sí. Respecto a los resultados del tiempo de trabajo, estamos planteando 1, 2, 3, hasta 5 días a la semana, y allí están pues, los datos descriptivos, pero también quisimos aplicar una especie de proxy alrededor de eso en términos de plata, en cuánto equivalía en un tiempo determinado. La mano de obra tiene algún valor, y si bien se estaba presentando un escenario de participación inicialmente sin buscar una remuneración, la acción en sí de donar trabajo es digamos, genera pues, un proxy de remuneración o de valor económico. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo hicimos el 65%, o más bien, estos resultados presentan que el 65%, o este valor es el 65% del presupuesto total que ese municipio determina para los 4 años para actividades de desarrollo agrícola y conservación ambiental. Quiere decir que digamos, hay un potencial importante en este escenario de participación. Y respecto a donar conocimientos como manejos y preparación de suelos o fertilización, pues estos son los datos asociados a ese resultado. Preferencias, digamos, la mayoría sí, tiene una inclinación por las monetarias, pero hay otra población que no está interesada en temas monetarios, sino en otro tipo de beneficios. Esto pues, puede explicarse por varias cosas, unas por sus condiciones precarias socioeconómicas, sus dinámicas actuales, sociales, familiares, etc. Y también aplicamos un análisis de clústeres bajo un principio fundamental, es que no toda la población es igual, no toda la población se comporta de manera igual y no toda la población tiene las mismas preferencias. Eso es importante entenderlo para generación de políticas asociadas a involucrar no solamente población víctima, sino toda la población o la sociedad en general. Entonces encontramos 3 clústeres, pues uno que decía que no, particularmente con personas adultas, 52% correspondiente al clúster 1, jóvenes que estaban con parejas, que trabajaban antes en agricultura y que tenían algún beneficio de programas de gobierno. Y el segundo clúster, que parte me pareció muy interesante y de hecho lo discutimos en el artículo, era asociado al papel de las mujeres jóvenes. Y cuando uno ve las condiciones y las características socioeconómicas, particularmente de las mujeres, eran más complejas que de los hombres. Entonces, aquí tenemos algunos resultados de preferencias asociadas a cada uno de los clústeres. Pues en el clúster 1 se prefieren, es decir, estas personas prefieren más beneficios económicos, mientras que en el clúster número 2 también, pero las mujeres en particular también tienen una inclinación no solamente hacia el tema de recibir algún sueldo o algún crédito. ¿Qué concluimos con esto? Se me acabó el tiempo, quedan 30 segundos. ¿Qué conclusiones?
Nosotros estamos destacando con esto que identificar la participación de población víctima puede ser un elemento fundamental para el posconflicto colombiano en un país con más de 6 millones de víctimas y en aumento. Segundo, que consideramos también que es muy importante, necesario y trascendental entender cuáles son las motivaciones y los determinantes para que la gente participe o no. Y asociado a esto, qué beneficios se pueden presentar para motivar esta participación. Y finalmente, que es importante entender las comunidades víctimas como impulsores hacia la sostenibilidad ambiental, pero sí recalcamos una vez sus derechos y necesidades pues, sean restablecidos. ¿Qué más hay por acá? Muchas gracias, las referencias. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que Ana. Discusión 15 minutos. Ella es la rectora, yo hago lo que ella dice, lo siento. Por favor, pueden pasar los tres al frente y ahora voy a tomar las preguntas de este lado porque los abandoné la vez pasada. Sí, los tres. Entonces vamos a tener hasta las 12:30, que son 14 minutos, que es la hora en que nos sirven el almuerzo para las preguntas del público. Bueno, todos mis comentarios, o mi único comentario más bien, es para Leonora. La primera parte de la estimación, primero genera, digamos, lo que se obtiene es una función de producción con rendimientos crecientes a escala. Si es robusto ese resultado, eso quiere decir que el tamaño óptimo mejor dicho, es mucho más grande del que es. Y creo que valdría la pena empujar un poco sobre las implicaciones de ese hecho. Ahora, creo que se puede trabajar un poco más sobre esa regresión, pues fundamentalmente porque todas estas son variables que deben estar altamente correlacionadas. No tengo ni idea, y entonces uno podría hacer una estimación de producto por trabajador o producto por unidad de tierra. Y bueno, y la otra cosa que se me ocurre es que podrías mirar otras formas de normalizar las variables. Pero bueno, digamos que son tecnicalidades. La otra cosa es, es probable que los coeficientes sean diferentes para diferentes, no sé, diferentes cantidades de tierra, diferentes cantidades de capital, etc. Entonces, con los clusters un poco lo miras, pero podrías, no sé, partir el grupo en tamaños, 3 tamaños, y ver si los betas son iguales o no. Y ya. Y esos son mis únicos comentarios. Gracias. María Alejandra. Sí. Dos preguntas concretas también para Leonora. Y es si tienes datos de propiedad, de formalización y datos de participación en cooperativas y demás, porque pues, las cooperativas pueden ser una forma de aumentar esa baja productividad. Gracias. Una pregunta sencilla para David. Me pareció particular una conclusión que dices que no hay relación entre coca y deforestación. O sea, que no sea el más importante, sí, pero ¿a qué se refiere no hay relación entre coca y deforestación? Un poco. ¿Alguien más? Yo tengo una para Eleonora también y tiene que ver con cuando tú presentas los datos de productividad de las fincas o la estimación de la productividad, ya incluye la coca como una de las actividades y me pregunto si al excluirlo no podría incluso pensar que la productividad es aún menor cuando arrancan sin coca y es la coca la que lleva la productividad arriba y no sé si eso tenga como alguna consecuencia sobre luego la estimación del modelo, si ya está sobreestimada el efecto de la productividad porque ya está involucrada la coca ahí adentro.
¿Alguien más? ¿Comentario? Una cosa muy corta. Cuando hablamos del posconflicto, sobre todo desde otras disciplinas, estamos discutiendo mucho el concepto de posconflicto y entonces habla de posacuerdo y otras cosas. Pero más que esa discusión, eso nos lleva a pensar que todas estas cosas no se dan sobre espacios vacíos ni sobre territorios vacíos o sobre historias vacías. Entonces, por ejemplo, escuchando lo de la deforestación y la Sierra de la Macarena, pues es muy interesante lo de la Sierra de la Macarena en el 2009, todo el plan de consolidación enfocado en la Sierra de la Macarena y la coca, y ahora, ¿no? Y toda la problemática que se mantiene. Y entonces eso nos sirve a nosotros un poco para situarnos también nosotros como académicos ahorita, hasta dónde estamos diciendo cosas nuevas, hasta dónde tenemos que empujar también toda esa experiencia que atrás ha pasado para no como que cada 10 años volvimos a repetir lo mismo, ¿no? Y la sustitución, y no se puede la sustitución porque tiene que tener en cuenta las comunidades, porque tiene que tener en cuenta, porque la infraestructura no hay, no sé qué, pero hasta donde también son muchas cosas que ya hay un cúmulo de investigación que se ha hecho y hasta donde entonces cuál nuestra posición como academia, cuál es, ¿no? Para que dentro de 10 años, donde se dé la resiembra, se vuelva a dar un incendio de conflictos en nuestros territorios y lleguemos en 10 años otra vez a firmar acuerdos de sustitución, no estemos volviendo a decir, es que la salida de la sustitución, ¿no? Entonces, digamos que jalar un poco eso. Y eso también refiere a que no solo es que la implementación no se esté ejecutando como deba ser, porque ya es un fracaso, con Duque, pero también con Santos, ya dejaba mucho que desear, sino también instituciones como parques, ¿no? Parques naturales, no se sienta con los campesinos, la mesa de concertación de campesinos con parques no está funcionando, ¿no? Entonces, digamos que también el país arrastra una cantidad de tensiones en términos institucionales que ni parte ni todo surge a partir de los acuerdos, ¿no? Sino que por eso es importante esos diálogos con el pasado. Listo, muchas gracias por los comentarios. Este de verdad es pues la versión, esta es la versión, está marcada como versión 1, yo tenía una versión 0, esta es la 1, entonces sí. Yo había intentado algo con producto por trabajador, voy a seguirlo explorando, producto por trabajador y por tierra, y voy a hacerlo de diferenciar la muestra por tamaños y bueno, les contaré de pronto en una siguiente oportunidad cómo me va poniendo a prueba mi hipótesis diferenciando la muestra por los tamaños. Tengo una muestra pequeña, vamos a ver qué pasa. De todas formas, bueno, mi ambición es poder tener acceso al resto de la encuesta, entonces de pronto, o sea, puedo tener eso allí. María Alejandra, sí tengo datos de propiedad y formalización. No tengo mucha variación en la muestra, o sea, sí, casi nadie es propietario, entonces pues lo puedo incluir, lo puedo quitar. Hasta el momento en todos mis ensayos no ha dado significativo, pero sí hay información. Hay unos que la tienen alquilada, pero muy poquitos son propietarios. Tal vez ampliando la muestra también encuentre cositas distintas. Por ahora con la muestra no encuentro nada. En relación al tema de cooperativas, no tengo información a partir de la encuesta. La encuesta fue diseñada por CIMSI para medir costos de producción. Es la encuesta de costos, entonces no preguntan nada parecido. Y la última pregunta, en cuanto a la productividad, sí, okay, aquí les voy a contar como un detrás de cámaras de la versión 0. Entonces la versión 0 lo que me daba era que las unidades más productivas eran justamente las que sembraban coca, o sea, me daba una relación positiva, aumentos en la productividad, aumenta la probabilidad de sembrar coca. Entonces, la primera vez que empecé a discutir este resultado con una audiencia, bueno, me dijeron que en China pasaba justamente eso, porque las más productivas tenían tiempo para subsistencia, más meterle otras cositas a sus unidades. Entonces, que era de esperarse que las más productivas eran las que iban a diversificar más.
Entonces, la recomendación fue, pero es que esta productividad puede ser contingente en el hecho de que usted siembra coca. Entonces, usted va a tener que las más productivas van a ser justamente las que siembran coca y las más improductivas no. Entonces, por eso decidí ponerlo contingente y si vemos, ya no lo tengo aquí, las estadísticas descriptivas, encontramos que en términos de productividad, sí, la productividad es positiva para las que tienen coca y es negativa para aquellas que no tienen coca. Entonces sí hay una diferencia allí la coca es determinante para la producción dentro de las unidades, explica gran parte de la producción. Listo. Es que es de esto también. Cuando uno trabaja sociología rural y las unidades familiares agrícolas, es muy, muy importante el curso de vida. Entonces, sí, para hacerlo más rico, introducir todo este tema desde la sociología rural de la unidad familiar, porque la mano de obra es la mano de obra familiar, digamos, eso es lo que hace diferente una unidad familiar urbana a una unidad familiar campesina, que es la mano de obra familiar la que se usa y hace que el curso de vida sea muy importante porque entonces una cosa es cuando los niños están pequeños, otra cuando los hijos están adolescentes y otra cuando se van, ¿no? En la transición a la independencia, eso es un choque muy fuerte en la productividad. Entonces, si logras meter dentro del modelo unas variables que puedan captar, por ejemplo, edades, cómo son las unidades familiares, sería muy interesante para pensar en términos de la productividad. Porque lo que sería interesante es también poderlas mirar, compararlas en el tiempo, ¿no? Antes de que tengan la coca. ¿Qué pasa? Porque la coca puede ser el disparador de la productividad, como que okay. Bueno, muy bien, entonces, si no hay más comentarios, con esto cerramos y nos vamos. Perdóname, David, perdón, qué vergüenza. No hay lío. Pues con respecto a la pregunta de Alexander, fue simplemente un test de correlación lineal entre el aumento de deforestación año tras año, o sea, el delta que incrementa la deforestación frente a lo que incrementa los cultivos de uso ilícito dentro del parque, y pues en ese caso arrojó que la correlación era muy próxima a cero, entonces por eso la correlación no había. Y de pronto, complementando el comentario de Estefanía, pues dentro de la evaluación que hicimos también se abordó el tema de parques con campesinos y alguien que también ha tratado el tema de áreas de conservación con personas, porque pues como la normativa colombiana dice que es parques sin personas, por ejemplo el parque Catillos, que toda una normatividad salió para generar un parque que sacó a los catillos de su parque, ¿sí? Entonces, un investigador que aborda bastante ese tema de la Universidad del Rosario es Nicola Clerici, ¿sí? Quien ha publicado un artículo muy interesante de cómo debería cambiar la normatividad colombiana para no exacerbar los problemas, ¿sí? Asociados al uso del suelo y el agua. Entonces, pues, era eso nomás. Gracias.